Bueno, nuevamente Roy Martínez de electronicar.net. Tal como te lo había prometido, ahora vamos a empezar a ver la parte práctica del osciloscopio. Entonces estamos aquí con un vehículo, es un Suzuki Gran Vitara, modelo 2002. Tiene algunos componentes interesantes que vamos a medir. Vamos a empezar a medir los componentes que trabajan en forma análoga, que son los más sencillos de medir. Entonces tiene un sensor de TPS, un sensor de posición del pedal del acelerador. Tiene un sensor de masa de aire o sensor de volumen de aire, que es análogo también. Tiene algunos otros sensores. Va a tener el sensor de RPM, probablemente lo tenga aquí en el distribuidor. El sensor de RPM lo tiene en el distribuidor. Y pues los actuadores también, que serían los inyectores, la parte de los inyectores. Tiene un sistema de bobina incorporada. En este caso lo vamos a analizar después. Tiene una señal de activación de la bobina directamente desde la unidad de control. Y algunos otros actuadores que vamos a ir viendo más adelante. Pero lo que quiero mostrarte es primeramente la señal de TPS. Entonces, algunos me han preguntado: Roy, por favor habla de los cuidados que hay que tener con el osciloscopio. Te voy a decir que el osciloscopio es muy difícil de quemar, es un instrumento muy difícil de quemar debido a la resistencia interna del osciloscopio. Si nosotros midiéramos entre las terminales negativa y positiva, si pusiéramos un multímetro, lo vamos a hacer después quiero hacer un ejercicio para mostrarles lo que es la impedancia y cómo afecta en la medición de voltaje y amperaje, pero por ahora simplemente que sepas que la resistencia interna de un equipo se llama impedancia. La impedancia se mide con un multímetro en posición de ohmios y mides entre las terminales negativa y positiva. Debe ser, para medir equipos electrónicos, debe ser de al menos 1.000.000 de ohmios. 1.000.000 de ohmios debe tener entre las terminales positiva y negativa. Algunos equipos o algunos multímetros digitales tienen hasta 10 millones de ohmios, hasta 10 megaohmios. Pero si nosotros por ley de Ohm vemos y dividimos 12 voltios o 20 cuando tenemos algunos picos, pero 12 voltios, que es el voltaje del acumulador, si lo dividimos entre 1.000.000, nos va a dar que tiene 12 microamperios. Nos va a dar un consumo, o sea, una corriente que está pasando a través del equipo de 12 microamperios, lo cual es un voltaje, es una corriente, perdón, muy pequeña como para quemar un equipo. Entonces es muy difícil quemar un equipo. Inclusive este equipo tiene la particularidad de que viene protegido. Entonces tenemos conectado nuestro poste positivo a la terminal negativa del osciloscopio y el poste negativo o masa a la terminal positiva. Entonces estamos invirtiendo la polaridad. En algunos equipos esto podría causar que se quemara, pero lo que ocurre es simplemente que no enciende, y donde ponemos la polaridad correcta, el equipo va a encender. Perfecto. Entonces procedamos. El único cuidado, algo que estoy recordando, y es que el único cuidado que sí debes tener es que el poste negativo es común, es un terminal eléctrico común con la referencia a masa o a tierra del osciloscopio. Es una sola conexión. Entonces no vamos a poder nunca poner la terminal negativa, alimentarla con positivo. Algunas personas usan
el multímetro, los multímetros que son alimentados por batería interna, tienen una costumbre que es válida, que es alimentar al multímetro en la pinza negativa, lo alimentan a 12 voltios, y para buscar una tierra o una masa, entonces usan la otra terminal. Es una forma efectiva de buscar una masa donde vean menos 12 voltios. Eso es una forma válida de averiguar dónde hay una tierra o una masa. En este no vamos a poder hacer eso, porque si conectamos nuestra referencia masa a 12 voltios, estamos cortocircuitando y vamos a hacer circular una gran cantidad de amperaje por el osciloscopio. Esa sería la única forma de quemarlo. Entonces nunca pongas la terminal negativa del osciloscopio, o sea, nunca vamos a poder hacer esto, poner esto aquí y a la terminal positiva, nunca a la terminal positiva, siempre el canal 1 a la señal. Y la referencia, en este caso no la estoy usando por la misma razón, porque la toma a través del poste negativo. Es un solo nodo, es una sola conexión eléctrica a masa del osciloscopio, entonces no es necesario ponerla para este caso del CJ4, porque él toma la masa o la referencia del mismo terminal de la batería, del poste o del terminal eléctrico negativo de la batería. Entonces procedamos a medir la señal de TPS. Lo que hago normalmente es usar, nos vamos aquí a osciloscopio y vamos a ponerlo en voltímetro. En voltímetro le decimos enter. Entonces con inición vamos a ver cuál de estos tres terminales, si pueden ver, aquí tenemos la terminal del TPS o la ficha, como dicen algunos países de Sudamérica. Tiene tres cables. Uno va a ser referencia masa, otro va a ser voltaje de alimentación y otro va a ser nuestra señal de retorno, que va a ser un voltaje proporcional a la posición de la mariposa. Es decir, nos va a dar un voltaje que aumenta o disminuye de acuerdo a si la mariposa está cerrada o abierta. Un voltaje proporcional a la posición de la mariposa. Conectemos el conector y vamos a buscar primero cuál es nuestra señal. Es muy sencillo. Una vez que aprendas a hacerlo, por ejemplo, aquí vemos que no hay voltaje. Perfectamente este podría ser nuestra señal de referencia. La señal de masa. Aquí vean que tenemos 5 voltios. 5 voltios. Y entonces me queda nada más la tercera opción, que es el pin central, punto 94. Ya estoy seguro de que el cable del centro es mi señal.